El 25 de noviembre, como todos ustedes saben, se celebraba el Día Internacional contra la Violencia de Género. En este contexto, seguro que muchos de ustedes han oído hablar de la palabra empoderar, empoderamiento de la mujer. Y hoy nos preguntamos qué significa exactamente esta palabra o este verbo. Para ello acudimos a una especialista, Catalina Fuster, psicóloga, y nos hemos venido hasta tu consulta, Catalina, para que nos ayudes. Buenos días. Buenos días. Empoderar, qué palabra tan grande, ¿qué significa exactamente? Bueno, es una palabra que viene del inglés, es una traducción casi literal, ¿no? La palabra empowerment, y empoderar básicamente significa dar poder. Cuando nos referimos a empoderar a las mujeres, nos estamos refiriendo de alguna manera a destacar, a poner en valor, a visibilizar, podríamos decir, las capacidades, ese poder, no entendido como poder por estar encima de nadie, sino ese poder como capacidad y habilidad que todas las personas tenemos. Normalmente se habla de empoderamiento de las mujeres en contextos en los cuales las mujeres siguen siendo población desfavorecida. Y ahí alguno pensará, no es nuestro caso. Vivimos en un mundo muy igualitario, muy actualizado, muy tecnológico. Pues lamentablemente no es así. Lamentablemente todavía hay muchas mujeres que, por ejemplo, pues no disponen de libertad para manejar el dinero de casa, podríamos decirlo así, que es el marido, sin ninguna mala intención, pero el que a principio de mes va al banco, saca una cantidad, se lo da a su pareja para que vaya a la compra, para que haga determinadas cosas, y a lo mejor ellas no se sienten libres para poder decidir sobre un gasto extraordinario. Hablamos de cosas muy sencillas y muy cotidianas, pero que seguramente si las pensáramos al revés nos sonarían extrañas. Sigue. No, realmente toda esa visión de que las mujeres necesitamos todavía recorrer un trayecto, y además el concepto empoderamiento también cabe destacar que tiene dos partes o dos facetas, la faceta individual y la faceta colectiva, del colectivo de las mujeres, que en muchísimas ocasiones parece que también se nos vincula como grupo, como colectivo, a actividades que no son socialmente ni tan importantes ni tan reconocidas como las actividades que hacen los hombres. Quizá en todo eso podemos ir entrando un poquito con más detalle. Decías que vivimos en una sociedad en la que todo parece igualitario, que es un poco exagerado eso de hablar de igualdad, ¿no es así? Claro, seguramente habrá quien nos diga, "Buah, ya están otra vez con ese rollo", ¿no? Entre comillas, el tema de la igualdad. Muchos hombres tienen a mujeres a su alrededor y las perciben como iguales, pero también es cierto que muchas veces no somos conscientes de las pequeñas desigualdades, de micro desigualdades que están presentes todavía en nuestro día a día, ¿no? Y que además cuesta mucho vencerlas, cuesta mucho superarlas, porque antes no hemos comentado que el tema del empoderamiento de la mujer, eso se decidió en una de esas reuniones internacionales que nos suenan pues de clima, medio ambiente, de tantas y tantas otras cosas, en una de esas conferencias internacionales que se realizó en Pekín en el año 1995, con lo cual desde entonces hasta ahora ha llovido bastante. Pero sigue siendo un tema que no se ha dado en ningún momento por superado. Decíamos esas pequeñas desigualdades cotidianas. Yo no sé si alguna de las mujeres que nos están escuchando se lo habrán dicho o no, pero alguna vez nos han gritado eso de que la mujer en la cocina es donde debe estar, vete a cambiar pañales, ¿no? Cuando vas conduciendo, por ejemplo, y mujer tenías que ser. Mujer tenías que ser. Bueno, yo creo que son cosas que todavía no han pasado a la historia como algo que ocurría en el pasado y que les ocurría a nuestras abuelas, sino que sigue estando muy presente. Cuando entras en una reunión a según qué nivel de directivos, de empresarios, y hay una mujer, todavía se dan situaciones en las que alguien le pregunta que sirva el café, y a lo mejor es la directora comercial de esa empresa. Hay tantos detalles de los que no siempre somos conscientes, que esa brecha, esa desigualdad de la que podríamos estar hablando horas y horas, todavía es algo muy pendiente de resolver. Insisto, no siempre desde el machismo entendido como agresividad o como mala intención, a veces desde la sutileza de que cuando hay una tarea por hacer, pues inmediatamente se identifica cuál es el rol
de género más adecuado para esa tarea. Cuidados, atenciones a los demás, siguen siendo temas que se consideran exclusivos de las mujeres. Si habláramos con maestros y maestras, a las tutorías siguen acudiendo mayoritariamente las madres, sigue habiendo muchos aspectos que todavía tienen grandes diferencias de género y que es en esos aspectos en los cuales se basa la desigualdad. Y hay datos importantes que siguen siendo muy llamativos. El hecho, por ejemplo, de que entre la población joven los casos de violencia de género, que aquí incluso lo hemos tratado en algún momento, siguen siendo muy elevados, evidentemente los casos de mujeres asesinadas, brecha salarial, también no hace mucho, creo que el 9 de noviembre, en Twitter se llenó de mensajes que decían que si eres mujer y trabajas desde ahora hasta final de año vas a trabajar gratis, porque esa es la diferencia y la brecha salarial que hay entre los trabajos que realizan las mujeres y los que realizan los hombres. Yo creo que hay todavía muchos datos que nos hacen entender que la desigualdad es una realidad más que patente. El empoderamiento, que es un poco el tronco de lo que estamos tratando, también hablabas de la ONU, que es donde nació este término. Ahí este verbo se utiliza en las instituciones de una forma como con autoridad, ¿no?, por así decirlo. Sí, totalmente. Como bien decimos, todas estas políticas, todas estas acciones se tienen que ir promoviendo al nivel más elevado y a partir de ahí luego poco a poco ir marcando líneas, haciendo planes estratégicos para que los gobiernos, para que las entidades de cada país luego lo lleven a cuestiones prácticas y a cuestiones reales, ¿no? En ese sentido, incluso también podríamos comentar que hay estudios que demuestran que las empresas en las cuales se realizan políticas activas por la igualdad y se trabaja en pro de que las mujeres accedan, se han podido observar incluso mayores índices y mejores rendimientos de productividad. O sea que al final estamos hablando también de cuestiones prácticas y de cuestiones económicas. Una empresa que invierta en igualdad, una empresa que permita la promoción de las mujeres, al final obtiene mejores resultados, con lo cual no es solamente un eslogan o no es solamente un sello que venda promocionalmente el hecho de que se trate la igualdad, sino que además es rentable y eso está absolutamente demostrado. Desde Naciones Unidas, por lo tanto, lo que se promueven son todas esas acciones, todas esas políticas al máximo nivel. Se ofrecen incluso líneas de formación, líneas estratégicas para que las personas que desconocen el tema pues lo puedan conocer y se puedan formar. Dando un salto y entrando en otro tema, por ejemplo, hacíamos referencia al principio al tema de la violencia de género. En todo el ámbito judicial, en todo el ámbito de jueces, fiscales, incluso en algunos abogados, sigue existiendo una gran desinformación sobre lo que es el tema de la igualdad de género, sobre todo lo que significa el empoderamiento de la mujer, y constantemente cuando salen las cifras de mujeres asesinadas o de denuncias de mujeres maltratadas, hay quien cree que esas cifras están falseadas, están manipuladas, etcétera, etcétera. Entonces, desde Naciones Unidas también se van dictando toda una serie de líneas estratégicas que después los gobiernos y las organizaciones pueden ir transformando en acciones reales que permitan resolver y mejorar esta situación. Porque podemos hacer, bueno, en alguna de las conferencias que has dado o que has participado, se hablan de datos como que hace poco la mujer no podía tener nada en propiedad, tenía que tener la firma de su marido, que no hay que echar la vista tanto atrás para ver cosas como que ahora decimos, oh, qué barbaridad, ¿no? Sí, sí, estamos hablando de que en los años 70, por ejemplo, o principios de los 80, una mujer no podía hacer testamento en muchas regiones de España, no en todas, pero en muchas regiones de España, sin ir acompañada de su marido, o no podía abrir una cuenta corriente en un banco. Hoy en día que nos manejamos con las aplicaciones, imaginémonos que para descargarnos una aplicación en nuestro móvil necesitáramos, claro, parecería absurdo, pero como bien dices, no ha pasado tanto tiempo de eso, ¿no? Y en muchos sitios, en muchos lugares, pues cuando llegaba una mujer sola, se miraba así como esperando a que el marido o alguien, un hombre, la acompañara y fuera a entrar justo un instante después. Por lo tanto, hablamos años 70, años 80, en algunos casos principios de los 90, antes de ayer, básicamente. Podemos hacer un ejemplo práctico que igual desde casa pueden participar.
bueno, y nosotras mismas, yo me incluyo, echamos la vista atrás, adelante, mujeres que han destacado que por algo, por alguna institución, por algún premio, a ver, ¿quién se nos viene a la cabeza así rápidamente? Mientras, en realidad... Vamos a pensar, por ejemplo, en mujeres que hayan ganado el premio Nobel. El premio Nobel es un premio de gran prestigio, ¿no? Es un premio que todos los años nos cuentan, tiene además diferentes categorías, ¿no? Y mientras tanto le estamos dando tiempo a que piensen, por ejemplo, en mujeres que hayan ganado el premio Nobel. Se nos podría ocurrir tal vez Marie Curie. Además, mujer científica, lo ganó 2 veces, en la modalidad de física y en la de química, por ejemplo. Tal vez se nos ocurra pues, la Madre Teresa de Calcuta, el Premio Nobel de la Paz, igual que Rigoberta Menchú, que fue una mujer activista por los derechos de las mujeres en Guatemala, o recientemente, creo que en 2014, Malala, esa joven pakistaní que también se jugó la vida por defender los derechos de las mujeres. Estamos viendo que quizá hay más mujeres en esa faceta de Premio Nobel de la Paz o de literatura, lo que son el peso de las científicas, ¿no? Hay algunas también, tenemos a Rita Levi, por ejemplo, o tenemos incluso a Barbara McClinton, que lo han ganado en la modalidad de medicina por descubrimientos bastante importantes. De las primeras que hemos dicho, igual algún nombre sí les sonaba, pero de las últimas tal vez no tanto, ¿no? Vamos a hacer otra prueba, estamos hablando de las ciencias, ¿no? Pensemos simplemente en 3 mujeres científicas actuales que nos puedan sonar. Una de ellas, quizá pues por edad de las más mayores, sería Margarita Salas, que ha sido, además, durante mucho tiempo ha sido directora del Centro de Biología Molecular de nuestro país. Tenemos también a María Blasco, que es la directora del Centro de Estudios Oncológicos, o tenemos, por ejemplo, a otra reconocida investigadora, que es Mara Diersen, que además es una mujer que es un referente a nivel mundial en la investigación sobre el síndrome de Down. Ojalá les sonaran esos nombres. Bueno, nosotros estamos contribuyendo para que nos suene a todos y a todas. Efectivamente. Y vamos a pensar en otro ejemplo, algo tan común como es el mundo del deporte. Si ahora preguntáramos nombres de futbolistas o de atletas famosos, en casa rápidamente vamos a ver qué mujeres destacan en el mundo del deporte, ¿no? No sé, tal vez recientemente a la gente le suene Garbiñe Muguruza, la tenista que ha tenido muchos éxitos, o les pueda sonar Mireia Belmonte en natación. Pero ¿conocen a Teresa Perales? Por ejemplo, Teresa Perales tiene 26 medallas olímpicas. Es una atleta paralímpica, que nadadora, pero realmente tiene una trayectoria impresionante. O podríamos estar hablando de Gemma Mengual, de Ona Carbonell, que han sido nuestras chicas de la sincro, entre otras. Esos nombres nos cuesta mucho más que nos vengan a la memoria y que los tengamos presentes como personas de reconocido prestigio. Pues bueno, esperemos que cada vez nos vayan sonando más, o por lo menos tener interés en decir, ¿y de las mujeres qué pasa? Bueno, Catalina, entonces, un poco en resumen, empezamos hablando de empoderamiento de las mujeres. ¿Con qué nos quedamos? Bueno, yo creo que nos quedamos con esa idea de que se trata de que seamos capaces de tomar nuestras decisiones, de que aprendamos a decidir libremente, de que aprendamos también a sentir ese concepto de empoderamiento, tanto de manera individual como de forma colectiva, que entendamos que las mujeres tenemos que estar porque estamos preparadas, porque sabemos hacer las cosas y no tenemos que competir en cuanto a posiciones por pasar delante de nadie, pero sí ocupar el lugar que nos corresponde sin ningún complejo de inferioridad y tener claro que tenemos esas diferencias, porque todos los seres humanos tenemos esas diferencias, pero las tenemos desde la capacidad y desde la preparación, sin ninguna duda. Pues tomamos nota, Catalina, también para propósitos de año nuevo, cambiar un poco el chip y sobre todo mejorar. Muchas gracias. Gracias a vosotros.